Bueno, muy buenos días. Vamos a orar mientras tanto para darle paso pues ya a este devocional. Vamos a darle gracias a Dios porque sabemos que Dios es bueno, porque nos ha sostenido, porque hemos podido descansar y porque pudimos abrir nuestros ojos una vez más. Padre maravilloso, en el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias en esta mañana, bendito Dios, por tu presencia, por tu misericordia, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos. Te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús que seas tú con tu Espíritu Santo enseñándonos en esta mañana, revelándonos, Padre, tu palabra, Señor, llevándonos, Señor, a toda la verdad, amado Dios, que en esta mañana seas tú, Señor, con tu presencia, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, amado Dios, revelando, Señor, tu palabra en nuestros corazones, amado Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Y que esta palabra, Señor, que va a ser expuesta en esta mañana, haya cabida en nuestros corazones, que vaya acompañada de fe para que nos aproveche, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, eh, recuerden que la clase pasada estuvimos hablando acerca de la relación, ¿cierto? Y en todo este tema, hablando acerca de la relación, sabemos que nuestra relación, pues, debe ser con Dios. Y en todo esto de la relación con Dios, yo les hablaba acerca de la oración, que la única forma como podemos conectar con Dios es acerca de la oración y es acerca también del poder conocer a Dios conforme a las Escrituras. Hemos oído muchas cosas acerca de Jesús y de hecho muchas creencias que las personas tenemos acerca de Jesús no son las que la Biblia maneja. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque Jesús cuando les enseña a las personas dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Entonces, voy a compartirles algo para poder, digamos, hacer la introducción a nuestro tema de hoy. Y es que la Biblia, el tema principal de la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, o sea, el tema principal de la Biblia es Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento hablaba la escritura acerca del Mesías prometido. Entonces, hay muchas profecías acerca de Jesús, acerca del Mesías que había de venir. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan ya nos presenta a un Jesús manifestado, o sea, donde las profecías se cumplieron de que el Cristo nacería en un pesebre, de que sería hijo de una virgen, de que, bueno, todo esto de que sería llevado a la cruz, de que sería muerto, ¿cierto? De que aparte de eso también dice la escritura que Dios lo resucitaría al tercer día. Luego viene la resurrección y ahí ya presenta a nuestro Señor Jesucristo que va de Hechos de los Apóstoles hasta el libro del Apocalipsis. Y aquí ya vemos a un Jesús glorificado, donde la escritura dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, que le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Angelita dice que le sale que el anfitrión tiene otras reuniones en curso. ¿Qué será? Me está diciendo en el devocional. Ya está Ay, no entrando en sé. este momento. ¿Cómo? Ya está entrando en este momento. Ah, bueno, listo. Eso. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que vamos a empezar a compartir respecto de Jesús, les quiero manifestar también que la escritura habla acerca de recibir a Jesús en el corazón, ¿cierto? Pero en muchas congregaciones tienen la costumbre de, después de una enseñanza, de compartirle a las personas, de preguntarles cuántos de ustedes quieren recibir a Jesús en el corazón. No sé cuántos de pronto les hicieron esa pregunta y cuántos levantaron la mano y dijeron, sí, yo aquí quiero recibir a Jesús en el corazón. Pero la escritura dice en Romanos, vamos a estar leyendo Romanos en el capítulo 10, el versículo 14, y la escritura habla acerca de que no podemos, primero que todo, no podemos creer en alguien que no hemos nosotros, o sea, que no conocemos, ¿sí? Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo
creerán sin haber quien les predique. Creo que dice así. Lo buscamos aquí. Entonces dice así, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, no podemos recibir en nuestro corazón a alguien que no conocemos. Y aquí eso es muy importante porque Jesús mismo dijo, eh, el que cree en mí, como dice la escritura. Así que no se puede creer en Jesús de cualquier manera o lo que a mí me parezca, sino que de hecho él mismo dice y hace la promesa donde dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, en Génesis, ahí lo tenemos en pantalla, en Génesis, el del capítulo 3, el versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, este pasaje habla acerca de cuando Adán y Eva pecaron y entonces fueron expulsados, ¿sí? Del paraíso. Y aquí Dios le está hablando, este versículo exactamente, Dios le está hablando es al enemigo, a la serpiente. Entonces, lo que le dice es que él pondrá enemistad entre él y la mujer y entre la simiente del enemigo y la simiente de la mujer. De manera que a Jesús también la escritura lo llama la simiente de la mujer y de eso es lo que vamos a hablar hoy en este devocional. Les voy a presentar a Jesús como el hijo de la Virgen María. Vamos a ver la importancia que nosotros tenemos de conocer a Jesús como el Hijo de la Virgen María. Porque aunque ustedes no lo crean, muchas personas en realidad les cuesta, y he escuchado a muchas personas asegurar que Jesús no fue hijo de la Virgen María y que lo único que había hecho María era alquilar su vientre. Pero bíblicamente, o sea, eso no es cierto. De hecho, toda la Biblia sustenta que Jesús de hecho era hijo de ella. O sea, necesitaba ser hijo de la mujer, necesitaba ser la simiente de la mujer. De hecho, no habla acerca de la simiente del hombre. Y cuando Dios le da la promesa a Abraham, Dios le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero realmente, o sea, viene mucho antes, donde habla acerca de la simiente de la mujer, que el Cristo nacería con la intervención divina, pero sin la intervención de un hombre hablando del género masculino, únicamente del género femenino. Y eso es porque, bueno, más adelante les voy a mostrar algo que de hecho a Mónica siempre se lo he escuchado decir acá y ahora entiendo también porque, o sea, qué representa el hombre y qué representa la mujer. Y aquí lo que vemos es que realmente Jesús era hijo de la Virgen María. Entonces vamos a sustentar esto y ya les voy a decir más adelante, o sea, ¿qué hay con todo esto? ¿Por qué tenía que ser de esta forma? ¿Sí? ¿Por qué necesitábamos que Jesús fuera un hombre, hablando en género masculino y también en la raza humana? ¿Por qué necesitábamos que fuera un hombre? Porque la Virgen María tenía que jugar aquí un papel muy importante porque la presencia de la Virgen María en cuanto a todo esto, o sea, fue muy importante, fue, o sea, un instrumento donde a través de ella Dios permitió darnos al Salvador y entonces todo lo que conlleva el creer, el conocer a Jesús como el Hijo de la Virgen María y el para qué me sirve, ¿sí? Entonces la Biblia dice que lo concibió. O sea, Jesús era hijo de la Virgen María porque ella prestó su óvulo. O sea, el óvulo de ella fue, ahí dice la escritura en Lucas 1, el versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Luego dice en Mateo capítulo 1, el versículo 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, que ella concibió, ¿cierto? También vamos a ver por qué más Jesús era el hijo de la Virgen María. Dice que porque lo gestó. Entonces en Lucas capítulo 1, el versículo 42 dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Sí? Y esto, o sea, es una afirmación que le hacen a María cuando quedó embarazada del Mesías, de Jesús.
También dice la escritura que fue porque lo dio a luz, o sea, que tuvo un nacimiento vivo. En Mateo capítulo 1, el versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, ¿cierto? Entonces, también porque lo dio a luz. La otra es también porque lo amamantó. Entonces, Jesús es el hijo de la Virgen María, porque ella hizo todo lo que hace una mamá por su hijo. ¿Sí? Dice Lucas capítulo 11, versículo 27, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Muy bien. Luego vamos a ver que también, al igual que toda mamá, María hizo un excelente trabajo con Jesús y la Biblia dice que lo crió. En Lucas en el capítulo 2, en el versículo 40, la Biblia manifiesta, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En Lucas 2, 51, 52 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a quedarnos aquí un momentico en esta diapositiva. Y algo que me sorprende mucho, la verdad, es cuando dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Quiero llevarlos que, ¿cómo sería o sea, todo esto para María? Porque en el momento que el ángel le hace la salutación y le dice, bendita tú entre las mujeres, ¿cierto? Y cuando el ángel se le presenta y le dice que ella iba a concebir y que iba a dar a luz un hijo, y ella en el momento no se había casado. La Biblia muestra que ella estaba en compromiso, pedida al matrimonio para casarse con José, pero ella no se había casado aún. De hecho, entonces seguía siendo virgen, muestra la escritura. Y a mí realmente algo que me parece muy maravilloso es cómo Dios sabe a quién escoger. O sea, Dios es perfecto, porque María en ningún momento dice, no, venga, o sea, no, o sea, no, no puede ser. Yo, la verdad, no sé cómo voy a quedar embarazada sin haber estado con un hombre. Y es porque los judíos ya tenían este conocimiento respecto de cómo nacería el Cristo. Y ella ya le había sido revelado toda esta información, porque ella dice, hágase en mí conforme a tu palabra. O sea, ella no colocó en ningún momento ningún pretexto, o sea, en ningún momento ella dijo, no, no lo voy a hacer, como se le ocurre, o sea, me van a apedrear, me van a blasfemar, me van a vituperar, la gente no me va a creer que, o sea, que Jesús es el Hijo de Dios, no me van a creer que yo no me acosté con José, o sea, mejor dicho, no se hubiese podido decir muchas cosas, pero aquí vemos una mujer que estuvo dispuesta en algún momento incluso, o sea, a sufrir el vituperio, aunque no fue así porque finalmente Dios dice la palabra que a través de un ángel también le mostró a José que lo que ella decía era la verdad y que ese era el Mesías. Entonces, aquí vemos es una fe de verdad, o sea, maravillosa. Yo soy alguien de las mujeres que admiro en la palabra de San la Virgen María, porque no se cuenta todas estas cosas y además yo digo el sufrimiento porque María, al saber que ella cargaba en su vientre al Mesías, al Cristo, ¿sí? Ella sabía todo lo que le correspondía vivir y aparte porque, o sea, cómo se desprendía también de ese sentimiento de mamá, porque lo que les digo, las personas que somos mamás, que hemos tenido nuestros hijos 9 meses en nuestros vientres, o sea, sabemos el vínculo, o sea, tan perfecto y tan maravilloso que hay entre nosotras las mamás y los hijos. Y esto, o sea, no era ajeno a María, no era algo que ella pudiera decir, no, venga, o sea, pues es el Cristo, sabemos que tiene que morir de esta forma, y saber que aparte de eso no se lo podía contar a nadie, porque dice que guardaba todas esas cosas en su corazón, o sea, no tenía a quien comentarle que ese su hijo, o sea, era el Cristo, la persona que Dios había enviado para redimirnos y para sacarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, todo eso, dice la escritura, que lo vivió ella en lo secreto, ¿cierto? Ahí, o sea, en su corazón, guardando todas estas cosas. Hay muchas cosas que se dicen respecto de que, por ejemplo,
bueno, en una adoración de la Iglesia Católica normalmente decimos María la Madre de Dios, pero la Escritura no manifiesta que María fuera la Madre de Dios, la Biblia manifiesta que María era la Madre de Jesús. Y cuando la Biblia, por ejemplo, presenta a Jesús como el Hijo de la Virgen María, lo que está manifestando es que Jesús era un hombre. O sea, un hombre como usted, un hombre como yo. O sea, no pertenecía en ese momento a la divinidad. Y eso está en el libro de San Juan, en el capítulo 1. No está acá, pero ya se los leo así súper rapidito para los que están ahí. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, aquí está hablando de Jesús antes de manifestarse a través de la Virgen María, porque en realidad en el principio era el verbo. Pero resulta que Jesús necesitaba ser un hombre, ¿sí? Como nosotros, para poder llevar el propósito, o sea, para poder cumplir con la tarea. Y entonces la tarea era que necesitaban hacer a través de la Virgen María, en este caso, para poder ser humano, para poder ser como uno de nosotros. Y eso está en el Salmo 40, ¿sí? Vamos a estar leyendo el Salmo 40 en el versículo 6, el versículo, o sea, Salmo ¿Cuál era? 40, Salmos 40, Ahí está. creo que más adelante está. ¿Sí? Vamos a estar leyendo en el Salmo 40 y ahí es donde vamos a ver que todas las escrituras hablan acerca del Mesías. Entonces, en el Salmo, en el capítulo 40, vamos a estar leyendo desde el versículo 6 al versículo 8 para entender más a fondo todo esto. Entonces, en el Salmo 40, en el versículo 6, ahí hay una profecía, había una promesa y dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Este pasaje habla acerca de Jesús y ya les voy a mostrar en Hebreos, en el capítulo 10, el versículo del 5 al 7, donde se cumple y donde corrobora las mismas escrituras que ese pasaje habla acerca de Jesús. Dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, que era lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento las personas debían matar un corderito, ¿cierto? Y lo que hacían era que a través de la sangre del cordero expiaban sus pecados. Pero Dios se dio cuenta que eso no servía para nada, porque finalmente el corazón del hombre seguía apartado de Dios y sus pecados seguían estando ahí, porque lo único que hacía la sangre de los toros y de los machos cabríos en la antigüedad era que cubrían los pecados, pero no los podían quitar. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que no es desde el sacrificio, porque a veces creemos que nos tenemos que sacrificar para agradar a Dios, es porque la Biblia lo dice, eso no me lo estoy inventando yo. Y aquí está muy claro cuando dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Y aquí es donde uno ve todo el tiempo a las personas queriéndose en sacrificar, queriéndose en flagelar, y de hecho, hasta creemos que para que Dios nos dé algo, necesitamos pelarnos las rodillas para subir a Monserrate. Necesitamos sacrificarnos porque, o sea, venga, si yo no me sacrifico, o sea, Dios de dónde, o sea, ¿cómo me va a dar? Y el sentir no merecer, porque eso también es otra cosa muy importante, que las personas sienten que no merecen. Y yo les digo, cuando tú te sacrificas, cuando tú te flagelas y entonces para que Dios te dé haces mil cosas, entonces tú lo que estás es anulando el sacrificio de Jesús y lo que le estás diciendo a Dios en su cara es: ¿sabe qué? El sacrificio de su hijo no fue suficiente. O sea, no valió porque pues finalmente yo tengo que entrar al cielo por mi propia cuenta y pues no funciona así. Y aquí a la persona que escogió Dios, ¿cierto? Fue a Jesús para que pudiera presentar ese sacrificio, esa ofrenda por todos nosotros. Y si tú lo crees, perfecto, porque, o sea, esta información te va a servir para dejar de andar cargando los pecados de los demás y andar cargando tus propios pecados. Como yo les digo, yo no cargo ni siquiera mis pecados,
porque o sea, eso pesa mucho. ¿Para qué voy a andar cargando algo sabiendo que Jesús ya lo llevó por mí? Entonces, no, Señor, pues, o sea, por medio de la oración, por medio del sacrificio, la muerte de Jesús, remitimos los pecados, porque eso es lo que la Escritura manifiesta. Entonces, ya les voy a explicar qué es lo que sucede. Dios necesitaba que fuera un hombre, porque Dios no es un hombre. Y esto pareciera como que no lo hemos comprendido, de que por eso es que la Virgen María no pertenece a la divinidad, porque es que la divinidad no es un hombre. Y eso está en el Antiguo Testamento cuando la Escritura dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre. O sea, Él no es de esta raza, porque de hecho Él fue quien nos creó a nosotros. Y no solo a nosotros, a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a los serafines, a los seres celestiales, a los seres vivientes, a los ancianos, o mejor dicho, a todo lo creado, dice la Escritura, que a la luna, al sol, a las estrellas, a todo, al universo, a la galaxia, porque aún la Biblia manifiesta que esto no es el único universo que tenemos, pero en fin, todo lo infinito, o sea, de hecho la Biblia dice su eterno poder y deidad, o sea, no es de la humanidad, ¿sí? Entonces, como Dios no es hombre, pues necesitaba que Jesús fuera un hombre y para eso necesitaba la intervención de la Virgen María para poder colocarlo en ella y de esa forma poder ser un hombre. Y ahí dice, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, o sea, ¿quién dijo? El verbo. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. A esto la Biblia también le llama el misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque es un misterio. Por eso es que la Biblia no manifiesta que Dios nos pueda perdonar a nosotros los pecados. De hecho, Dios no nos puede perdonar los pecados, aunque normalmente siempre decimos, no, pues eso que le perdone Dios. ¿Sí? Y el Padre Nuestro dice, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero realmente no funciona de esa forma. Lo que pasa es que la escritura también está en el lenguaje de los hombres para ser entendida por los hombres, pero cuando podemos leerla completa y podemos entender lo que ella manifiesta, ahí muestra que Dios no puede perdonar los pecados de las personas y por eso necesitaba que Jesús viniera, para que por medio de la humanidad de Jesús pudiera Dios perdonar nuestros pecados. Y de hecho la Biblia dice que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. O sea, que quien hizo que Dios nos pudiera perdonar, nos pudiera remitir los pecados, nos pudiera redimir de todas las maldiciones fue Jesús por medio de su sacrificio. Y por eso yo les digo, no necesita usted sacrificarse, no necesita usted hacer mil cosas para ser acepto delante de Dios. Lo único que necesitamos es creer en lo que Él ya hizo, en lo que Él ya manifestó. Y Él ya manifestó a Jesús como Dios, como Señor, como Salvador. Pero entonces una cosa es Jesús y otra cosa es nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso yo les estoy hablando específicamente de Jesús el hombre, ¿sí? Aquel que nació de los 0 a los 33 años y que luego fue muerto y puesto en una tumba y al tercer día Dios lo resucitó. Hasta ahí. ¿Sí? De esa persona es la que, o sea, necesitamos nosotros realmente poder creer, poder recibir, pero como les digo, no podemos recibir a alguien que no conocemos. De seguro usted tiene una relación con alguien y conoce, y si yo le pregunto cosas de su pareja, usted me va a dar razón, o si le pregunto cosas de sus hijos, usted me da razón, pero no nos pasa con Jesús eso, que uno les pregunta a las personas, ven, ¿y tú conoces a Jesús? No, sí, claro. ¿Y quién es Jesús? Bueno, pues es el Hijo de Dios. Bueno, pero porque la Biblia manifiesta que Jesús es el Hijo de Dios, porque también es cierto, ¿sí? Así como Jesús es el Hijo de la Virgen María, también es cierto que Jesús es el Hijo de Dios, que es lo que vamos a ver en el siguiente devocional. Hoy nos vamos a enfocar aquí realmente para entender por qué tenía que nacer Jesús de una virgen. Y el asunto es porque Dios necesitaba que al igual que nosotros fuera un hombre. Y por eso es que en Isaías en el capítulo 7, el versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa que Dios con nosotros. Ahora bien, lo maravilloso y lo importante de todo esto es que como Dios no es hombre para morir, necesitábamos un hombre, de hecho, para que pudiera morir por nuestros pecados. Entonces, lo que sucedió fue
que como la Biblia manifiesta que el pecado entró al mundo por un hombre, en este caso por Adán, porque muchas veces también creemos que fue Eva, ¿no? Y entonces decimos, no, es que eso el pecado fue por Eva, Eva. Pero la Biblia dice que de hecho fue por un hombre, porque la promesa y el mandamiento Dios se lo dio fue a Adán. Y cuando entendemos esto, de verdad créanme que ayer pensaba y yo decía, wow, cómo Dios es un Dios de orden y cómo Dios a cada persona le ha dado un lugar y le ha dado algo tan maravilloso que es presentar un rol, tener algo específico. De hecho, las mujeres y los hombres, o sea, somos muy diferentes, o sea, no solamente en nuestro cuerpo físico, sino, o sea, en muchas otras cosas, o sea, somos distintos, ¿sí? Y de hecho nos complementamos los unos con los otros. En toda parte, yo veía ayer que de verdad se necesita que haya o un hombre o una mujer para que haya un equilibrio. Y es porque el hombre representa la fuerza de Dios en la tierra, en la naturaleza, en la creación. Porque cuando Dios hace a Adán, Dios le dice y lo pone para que él señoree sobre todas las cosas y le da autoridad y le da ese señorío y esa fuerza para que lo pueda hacer. Y de hecho la escritura dice que quien le dio el nombre a todas las cosas fue Adán, no fue la mujer. ¿Sí? Y de hecho, cuando hace a la mujer, también la parte como la hace y toda esa su estructura, le da algo diferente y es que la mujer manifiesta el amor de Dios, o sea, en la tierra. Nosotras, por hecho, a la mujer Dios no le dice amarás a tu marido. A quien le dice eso es al hombre, no le dice a la mujer, oiga, usted tiene que amar a su marido. Al hombre, o sea, es el que le dice, amarás a tu mujer, y a la mujer le dice, respetarás a tu marido. O sea, como cada persona, o sea, ya trae ahí incorporado esa información de parte de Dios, ¿sí? Y cuando dice que al principio, dice que varón y hembra los hizo, o sea, que en el principio Dios no creó dos personas, en el principio Dios creó un solo ser humano, o sea, digo yo, un muñequito. Sí, y dice que lo formó, y que lo hizo, y que sopló aliento de vida, y ya. Pero dice que a Eva la extrajo de ese primer muñequito, o sea, de ese primer ser humano que hizo, o sea, la hizo a ella. Entonces, ahí ya separó la esencia, ¿sí? Donde hace el género masculino y el género femenino. Pero Dios ni es masculino ni es femenino, porque Dios finalmente tiene ambas esencias en sí. O sea, y es masculino y es femenino. Entonces, aquí, en esto de Jesús, me parece muy bonito cuando nosotros entendemos que Jesús realmente era un hombre como tú, era un hombre como yo. Y lo más hermoso que pudo haber hecho Dios es que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y nótese que está en tiempo pasado, no presente, ¿sí? Y en la Biblia, en Filipenses, creo que está donde dice que se despojó, y despojarme es, o sea, quitarme de algo, ¿cierto? Y se despojó de sí mismo, y se hizo en la condición de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Para qué me sirve a mí entonces saber todas estas cosas? ¿Para qué me sirve a mí tener en cuenta de que Jesús era un hombre? ¿Sí? Y quiero que de pronto en algún momento ustedes piensen, o sea, ¿para qué me sirve a mí saber que Jesús era un hombre y creer que Jesús realmente era un hombre? Y les voy a decir que cuando las personas, y tristemente es así, las personas tienen la creencia de que Jesús es Dios, porque hay muchas congregaciones donde realmente las personas creen que Jesús es Dios, y el asunto con eso es que las personas están impidiendo su misma salvación, porque Dios no puede salvar al hombre, porque a quien Dios envió para hacer este oficio, ¿sí? Fue a Jesús. Y la Biblia dice que Él es el Salvador del mundo, que Él es nuestro Redentor. Y salvar es porque Jesús nos salvó a nosotros cuando ocupó nuestro lugar en el castigo. Por eso yo les digo, no es desde el sacrificio, siempre será desde el amor, porque de hecho Jesús manifiesta en Juan, en el capítulo 10, donde Él dice que Él es el buen pastor y que su vida da por las ovejas y que nadie le quita su vida, sino que Él mismo, o sea, de su voluntad, por el amor que nos tiene, coloca su vida al servicio de nosotros. Entonces, nunca será desde el sacrificio, porque el sacrificio a Dios le sabía cacho, como digo yo. Y la gente cuando se sacrifica, luego la gente, o sea, quiere que el mundo pague todo lo que
lo que hizo, porque su sacrificio dice, no, pero es que mire, no valoraron lo que hice. O sea, es que de verdad la gente, y comienzan las personas como a quejarse, y yo les digo, pero ¿quién te pidió que hicieras eso? Y me dicen, no, pues yo, porque creía. Por eso, entonces, o sea, asúmelo que fuiste tú quien tomó la decisión de sacrificarte. O sea, nadie te lo pidió. Y luego estamos quejándonos y luego estamos manifestando de que, ¿cómo así? O sea, ni siquiera me dieron las gracias. Y lo primero es para saber que Jesús vivió como hombre, ¿sí? Para saber que Jesús no fue diferente a nosotros en cuanto a esos 33 años que estuvo acá en la tierra. Y para eso vamos a estar leyendo Mateo en el capítulo 20, a ver qué dice acerca de esto. Mateo capítulo 20, versículo 18. Uy, ando yo en el Antiguo Testamento. ¿La leo yo en la versión mía, pastora? Sí, por favor. Ajá. Sí, pastora, colabórenos porque la suya es muy avanzada. No, y alguien también nos puede ir alistando Hebreos 4:15 y otra persona también nos puede ayudar con Mateo 26, 28. Ujú. Perfecto, mi amor. Mateo 20, capítulo 18, ¿cierto, pastora? Mateo capítulo 20, versículo 18. Sí. Listo. Y dice, y dijo Jesús, ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte Siga, léete también el y lo 19. entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Exacto. ¿Por qué? Porque así estaba escrito que tenía que ser. Y nótese que Jesús mismo se llama el Hijo del Hombre. ¿Sí? Porque realmente necesitábamos que muriera. Y Dios, vuelvo y les digo, Dios no puede morir. Es más, la Biblia dice que a Dios nadie jamás lo ha visto. El unigénito Hijo que está en el Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea que la única persona que nos dio a conocer al Padre, en este caso a Dios, es Jesús. Solamente por medio de Jesús podemos conocer realmente al Padre. Vamos a ver también que para que se pudiera compadecer de nosotros, o sea, cuál también era el propósito de que Jesús fuera un hombre, porque si bien es cierto, para saber que Jesús vivió como hombre, o sea, lo que les digo, necesitaba llevar el pecado de todos nosotros, aunque Jesús nunca pecó, pero nosotros sí, y como nosotros sí pecamos todo el tiempo y todavía estamos pecando muchos de nosotros, entonces dice que el sacrificio de Jesús fue único y suficiente para toda la humanidad. Y dice la escritura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no es a través de lo que hagamos, no es porque, ay, no, yo cómo leo la Biblia, no, yo cómo oro, no, yo cómo predico, no, sí, todo eso está perfecto, pero recordemos que es a través de Jesús, del sacrificio de Jesús, no el de nosotros, porque el de nosotros a Dios en realidad no le interesa porque luego estamos echando en cara lo que hacemos. Vuelta que Jesús no, porque siempre será desde el amor y no desde el sacrificio. También estando en esa humanidad, vamos allá listando Hebreos 4:15, el que nos quiera compartir Hebreos 4:15, y vamos a estar mirando que en esa humanidad, o sea, hay veces, y esto lo digo por mí, no sé quién de ustedes haya sentido lo mismo, pero muchas veces nosotros en nuestra humanidad nos sentimos solos y ayer creo o anteayer estaba mirando Facebook y vi en el grupo de un personaje muy reconocido que lo sigue mucha gente que habla de Dios y alguien había puesto ahí en la página de él, había puesto bueno, un post donde decía, quiero hablar con alguien que esté igual de deprimido que yo, que esté sintiendo lo que, o sea, no sé cuál era el propósito de esa persona, pero era como alguien que esté igual de jodido para que me entienda, para conversar con alguien. Y yo decía, y eso me quedó sonando, y yo decía, wow, yo no quisiera hablar con alguien que está igual de jodido que yo, en caso que estuviera jodida, o sea, o deprimida, porque ¿cómo van dos personas que están súper deprimidas a alentarse en la una a la otra? ¿Sí? Y así de incoherente es el ser humano, a veces somos nosotros, porque, o sea, pensamos, o sea, que nos sentimos ajenos a los demás.
Es que usted no me puede entender, usted no sabe lo que yo estoy viviendo, es que usted no sabe, usted no entiende, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta de que Jesús sí lo puede entender, de que Dios en realidad sí lo puede entender, porque estuvo en nuestra humanidad por medio de Jesús, por todo lo que él hizo, ¿sí? Y la Biblia, les voy a contar para los que no saben, que Jesús estuvo muy deprimido, dice la Biblia. Dice que él estuvo solo, que se sintió más solo que la una, que decía que era como un pájaro en el terrado. Incluso la última noche, cuando lo iban a entregar a los fariseos, a los escribas, que ya le correspondía a Jesús ir a vivir todo lo que la palabra de Dios había manifestado en el Antiguo Testamento, dice que él sintió tanta angustia y que él les pidió a sus discípulos que oraran con él. Y ni siquiera pudieron acompañarlo porque ellos se durmieron, se quedaron dormidos y Jesús finalmente resultó orando solo. Y es lo que nos pasa. Muchas veces nosotros, las personas en las que creemos que nos pueden acompañar en nuestras aflicciones, en nuestras cosas, y muchas veces nos sentimos como que nos dejaron solos, ¿cierto? Como que, oiga, venga, los amigos que tenía, y decimos, no, Dios no sabe lo que estoy viviendo, Jesús no puede entenderme, pero cuando uno va a la escritura, bueno, en mi caso que, bueno, que conozco muchas cosas, yo decía, no, venga, el Señor sí me puede entender, porque el Señor estuvo solo y se sintió solo, aparte que la escritura manifiesta que Dios se apartó de él. ¿Saben qué significa para Jesús que el Padre se hubiese apartado de él? Cuando Jesús nunca estuvo separado de Dios, nunca. Nosotros sí, por causa del pecado nos hemos alejado. Y no es que Dios se haya apartado de nosotros, somos nosotros los que nos hemos apartado de Dios, que es diferente. Pero Jesús, la Biblia manifiesta que el Padre se apartó de él y lo dejó solo. O sea, que aparte de que ya no tenía amigos, de que estaba colgado ahí en el madero, de que estaba todo vuelto, mejor dicho, maltratado, porque la escritura dice que la piel debía ser levantada en su totalidad, ¿sí? Y que precisamente ese día hizo el sol más abrumador porque tenía que asarlo, asar la piel de Jesús para que pudiera ser el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. La Biblia dice que Dios se apartó de él porque estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y Dios dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, es la pregunta que hace Jesús, porque ya no podía más con todo eso, porque su único refugio era a través de la oración, era a través de lo que él conocía, su deleite de poder conocer y saber quién era Dios. Pero en ese momento saber que no podía apelar porque estaba ocupando nuestro lugar. Y déjenme decirles que para Dios, en este caso, o sea, también tuvo que ser muy doloroso, muy triste. Y lo más hermoso y maravilloso que yo puedo ver, que yo llena mi corazón cada vez que lo recuerdo, es que para Jesús nunca nadie preparó una cruz. Tan así fue esto. Nunca nadie preparó una cruz, porque esa cruz, o sea, estaba preparada para un hombre llamado Barrabás. Nunca Jesús, o sea, fue eh, ejecutado porque ya estaba planeado hacerlo y era también ahí ocupando el lugar de alguien más, porque no era él. Y acuérdense que lo colocaron frente al pueblo con la multitud y estaba Barrabás y estaba Jesús y entonces Pilatos les dijo, pues elijan a quién de los dos quieren colgar. O sea, tratando como de impedir la muerte de Jesús y el pueblo eligió a un ladrón. Y desde entonces elegimos a un ladrón. Siempre estamos eligiendo a ladrones por si no se han dado cuenta, ¿no? O sea, es como algo propio del ser humano. Y en este Hebreos, en el capítulo 4, no sé si alguien ya lo tiene para que nos Ya lo lo comparta. tengo listo, pastora. Listo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Sí ven? Aunque sin pecado. Y eso es tan bonito porque dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. ¿Ah? Porque a veces nos sentimos como, ay Señor, es que la embarré, no merezco. No, venga, recuerde que Jesús fue un hombre, recuerde que Él murió y que Él llevó nuestros pecados y de manera que, o sea, remítalos, ¿sí? O sea, descargue en Él todo lo que usted siente, lo que usted tiene, porque todo el tiempo nos estamos dando, o sea,
palo y todo el tiempo nos estamos nosotros maltratando, todo el tiempo nos estamos, o sea, incluso nos estamos expresando de una manera que no. O sea, que a Dios no le agrada, porque todo el tiempo estamos diciendo, no, yo tan tonta, no, yo tan esto, no, yo tan lo otro, ¿sí? Pero no vemos que realmente Dios, por medio de su Hijo Jesús, hizo posible todo esto. Y como dice la Escritura, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. O sea, que estuvo triste al igual que nosotros, que se sintió solo al igual que nosotros. ¿Sí? Que tuvo también que tener momentos difíciles, que tuvo amigos traidores como muchos de nosotros. Sí, todo, o sea, él lo conoce todo, exactamente todo. Y no hay nada, y les voy a decir que no hay nada que él no haya hecho por nosotros. Y por eso a la gente le cuesta porque siempre estamos pensando que tenemos que dar algo a cambio. Y por eso las personas en muchas iglesias y muchas congregaciones, pacte, venga, pacte y aquí ponga su plata para el milagro, para no sé qué, sabiendo que por medio de Jesús, o sea, nos fueron entregadas todas las cosas, ¿sí? Ahí en Hebreos también hay una parte donde habla acerca de que necesitábamos la muerte, porque a través de Jesús, dice la palabra, si está en el Hebreos 9 en el capítulo, perdón, está en Hebreos, en el capítulo 9 vamos a estar leyendo, si quieres, Mónica, desde el versículo 16 hasta el 20, ¿sí? Y es que cuando nosotros decimos que es mi sacrificio, o sea, que es lo que yo hago, que es yo tengo que hacer esto para que Dios me oiga, para que Dios me conceda las peticiones, para que Dios me perdone, entonces ahí es donde realmente nosotros estamos invalidando, o sea, ese pacto maravilloso que Dios hizo a través de Jesús con nosotros, porque realmente no le estamos dando el lugar. Eso yo le decía a alguien esta semana, es como cuando tú le compras un regalo a alguien y ese alguien te dice, no, gracias, no lo necesito. O como cuando le compras una casa a una persona y le dices, mira, te compré esta casa para que la disfrutes y la respuesta de la persona es, no, yo la pago, yo la pago. Y yo te pregunto, ¿cómo te sentirías tú? O sea, haber pagado algo y que la otra persona diga, no, yo lo pago. ¿Sí? Que prácticamente es lo que hacemos todo el tiempo con lo que hizo Jesús. No, es que venga, yo lo pago. Es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que hacer esto. Y no estoy diciendo que no debemos trabajar, simplemente que no es desde ahí que Dios nos bendice a nosotros. No es desde el, venga, es que yo soy autosuficiente. Y por eso es que hay gente muy exitosa financieramente, pero muy miserable también. ¿Sí? Porque cuando no le damos el lugar a Dios, pues es como decir, pues lleva el bulto. Quiere solo, pues hágale solo, porque finalmente Dios no nos va a obligar a que nosotros creamos en Él. Y eso también me parece de Dios muy respetuoso con el ser humano. Finalmente Dios respeta al ser humano. ¿Lo tienes ya listo, Moni? Estoy pero despierta, pastora. Bueno, hágale entonces, mijitica. Lisa, en el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. ¿Sigo? Sí, De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Sigo? Sí. exactamente. Entonces, sí, pero entonces vamos a leer ahí, o sea, esto, bueno, les voy a explicar un poquito lo que acabo de leer, Mónica, para que sigamos leyendo, para que entendamos lo que ya vimos al principio. Entonces, lo que aquí en la Biblia nos muestra a nosotros es lo que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿sí?
Por eso se mataban a los toros y a los machos cabríos, y lo que se hacía es que la sangre de esos animalitos entonces era rociada, y lo que hacía el sacerdote cuando el pueblo venía a confesar sus pecados era rociar la sangre, ¿sí?, de los animales sobre las personas. Y entonces, de esa manera, como ellos confesaban los pecados, entonces los pecados eran cubiertos por medio de la sangre. Pero lo que estaba haciendo ahí era una representación de lo que se había de manifestar en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Hablando acerca de Jesús, lo que Jesús haría por todos nosotros. Porque es que eso se hacía, por ejemplo, cada año se hacía ese ritual, ¿sí? Todo ese culto, y lo que les digo, era algo, digamos, como hablamos la vez pasada acerca de la religiosidad, porque finalmente las personas seguían en sus cosas, y Dios se dio cuenta que no, o sea, que todas esas cosas, esos rituales y todo eso, finalmente no cumplía el propósito por el cual Dios quería que se hiciera. Entonces, en el versículo 23 ya muestra el sacrificio de Cristo, que realmente puede quitar los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos finalmente no podía quitar los pecados de las personas, simplemente que se hacía mientras que se le daba lugar al Mesías para que fuera manifestado. Pero en el Antiguo Testamento, como el Cristo no había venido, lo que se hacía era eso, ¿sí? Presentar el sacrificio y presentar la ofrenda. Por eso es que cuando las personas decimos, no, es que no hago esto, me cohíbo de aquello, no me pongo los aretes porque a Dios no le agrada, la gente no tiene en cuenta una cosa. Y la primera cosa es que el pecado no es exterior. O sea, el pecado no está fuera del hombre, el pecado está internamente en el hombre. Y cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús, lo que el Espíritu Santo comienza a hacer en nosotros es a darnos esa verdadera libertad. O sea, ahí podemos empezar a entender que realmente por medio de Jesús somos verdaderamente libres. Y por eso la Escritura dice, conocerán la verdad os hará libres. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto es maravilloso, porque esa es una tarea que únicamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, ni siquiera nosotros, porque nosotros lo único que tenemos que hacer aquí es creer en lo que Él ya hizo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero como dice Romanos 10:14, ¿cómo pues creerán en aquel de quien no han oído? O sea, yo no puedo creer en alguien que yo ni siquiera conozco. No porque no quiera, sino porque no lo conozco, así de sencillo, ¿cierto? Y luego dice, ¿y cómo creerán sin haber oído? O sea, pues no hay manera. Si a mí no me hablan, pues yo no tengo forma de decir si creo o no creo. Ya después de que yo eh, me muestran o me presentan a Jesús, bueno, sí creo, o bueno, no creo, pero eso ya es otra cosa diferente. Y ahí lo que dice es que fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y luego dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Imagínense. O sea, es maravilloso y la gente no lo sabe. La gente anda cargando sus propios pecados, andan ensumecidos, digo yo, en sus propias cosas, en sus pensamientos vanos, en sus depresiones, en sus tristezas, en sus ocupaciones, y no tienen en cuenta que por medio de Jesús podemos soltar todas estas cosas, que hay alguien que ya pagó por todos nosotros, que no necesitamos cargar ninguna maleta, nada, sino que lo único que el Señor nos ofrece es cargar su yugo. Y la Escritura dice que el yugo de Dios es fácil, que el yugo de Dios es ligero, que el yugo de Dios no pesa. Pero cuando yo leía esto, y por mucho tiempo al principio, cuando empecé a congregarme, yo no veía eso en las personas. Yo veía cargas en la gente. Yo decía, a la gente le cuesta orar, a la gente le cuesta leer la palabra, a la gente le cuesta agradar a Dios. Pero ¿por qué? Y entendí que es porque las personas no conocen a Dios, porque las personas creen que es desde su sacrificio y no le dan la libertad y no le permiten al Espíritu Santo que sea Él quien haga la obra en nosotros, que sea Él quien nos haga verdaderamente libres. Y entonces no es una cuestión de apariencia, sino que es realmente de vivencia, de experiencia, de poder decir, o sea, estoy vestida de nuevo, como dice la escritura, el poder lograr nacer de nuevo. Eso es lo que muchos creyentes aún, o sea, les ha costado entender que se trata de nacer de nuevo por medio
de ese sacrificio, de todo aquello que Jesús ganó para todos nosotros. Y por eso Jesús necesitaba ser un hombre, porque necesitaba llevar nuestros pecados, porque necesitaba ocupar nuestro lugar. Y para ocupar nuestro lugar, pues necesitaba ser un hombre como nosotros, ¿sí? Estar en semejanza a nosotros. Y aún nosotros tenemos la osadía de decir que Dios no nos entiende, que Dios no nos comprende, que venga, es que, o sea, Dios es ajeno a lo que me pasa. No, familia, no lo es. Si hay alguien que entiende y que sabes, o sea, que sabe realmente lo que tú vives, lo que a ti te pasa, ese es Dios. Pero es permitirle a Él hacer la obra en cada uno de nosotros. Es permitirle a Él ir más allá, ¿sí? De lo desconocido, porque hay muchas cosas que, créanme, o sea, que realmente, si yo te las cuento aquí, ustedes dicen, ¿es en serio? Y yo decirles, sí, de verdad, es en serio. Es cierto, cuando le permitimos a él ver, o sea, lo extraordinario, mejor dicho, lo que no se puede ni siquiera contar, es algo maravilloso. Y yo les decía, miren, habían muchas cosas en mí. Cuando yo empecé a conocer de las escrituras, habían cosas que yo decía, y en mi humanidad se los digo, yo decía, Dios mío, yo no siento que en algún momento sea capaz de dejar de hacer estas cosas, de sentirme de esta forma. Pero cuando empecé a conocer quién era Jesús y lo que él había hecho por mí y todas estas cosas, empecé a entender que no era, o sea, desde mi humanidad, desde mi esfuerzo, desde mi sacrificio, sino el permitirle hacer, perdón, el permitirle a él hacer la obra en mí y a través de mí, ¿sí? El poder compartirle a muchas personas que viven en oscuridad, que aún congregándose en las iglesias, aún leyendo la palabra, la gente vive ciega, ciega, dormida, ¿sí? O sea, estamos dormidos, como dice mi esposo, durmiendo en el veneno, porque aún con todo esto, o sea, seguimos llevando una vida hostil, o sea, una vida que no disfrutamos, cuando la vida es un regalo, cuando la vida es lo más hermoso y maravilloso que Dios nos ha podido dar, y cuando entendemos que el sacrificio de Jesús fue para que pudiéramos disfrutar, para poder recuperar lo que Adán perdió, esa autoridad, ese señorío, ¿sí? O sea, porque nunca fuimos diseñados para lo malo, eso es lo que a veces no nos han explicado. Ni tú ni yo fuimos diseñados para lo malo. Y si bien es cierto que el pecado habita en el corazón del hombre, pues, ¿qué es lo que hay que cambiar? El corazón. ¿Y quién lo hace? Dios es el que lo hace. Porque por eso es que las tradiciones y las cosas externas, si yo me voy a quitar esos aretes, les voy a dar un ejemplo. Listo, me quité mis aretes. ¿Y en qué hace mella que yo me haya quitado mis aretes con lo que siento en el corazón? Hablando de la envidia, de los celos, ¿cierto? De las infidelidades, de las cosas que el ser humano hacemos todo el tiempo. O sea, eso no, ni me da ni me quita. ¿Y en qué les ofende a ustedes que yo traiga mis aretes o que me pinte los labios, que a veces es lo que la religiosidad es? No, es que no. Y entonces creemos que porque hago esto o porque hago aquello, entonces voy para el cielo, mejor dicho, como volador sin palo. Y resulta que no, porque si no le puedes dar un lugar a Dios, porque si no le puedes dar un lugar a Jesús allí en tu corazón a través de lo que Él hizo, darle un valor a eso, pues tampoco le vas a poder dar un valor a tu prójimo, tampoco te vas a poder dar un valor, o sea, como el que la Biblia manifiesta que somos delante de Dios, porque dice que la vida del hombre es de tan alto precio, y eso no lo digo yo, eso está escrito en el Salmo 49. Dice que la vida del hombre es de tan alto precio que no hay manera de que yo lo pueda redimir a usted. Que por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo para redimirnos a todos nosotros. Y así es que todo lo que yo haga o lo que yo pueda hacer, o sea, no sirve, no sirve. Y si no es desde el amor, menos, menos, porque, o sea, no, porque nos va a pesar, ¿sí? Porque finalmente no lo vamos a hacer, o sea, desde la disposición, no lo vamos a disfrutar. Y siento que cuando uno ama, y ustedes me darán la razón en esto, que cuando nosotros amamos, o sea, nada es un sacrificio en realidad. Cuando nosotros amamos y tenemos dinero, o sea, uno no da incluso desde la miserabilidad, ay, no, pero es que venga, no, le compramos a nuestros hijos lo mejor y lo hacemos con alegría, porque venga, es que yo lo amo a usted y le quiero dar lo mejor. Ahora díganme cuánto más Dios que hizo los cielos y la tierra, que envió a su Hijo, porque la Escritura dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por
todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que la invitación que en esta mañana les quiero hacer es que creamos en Jesús como el Hijo de la Virgen María, porque en realidad sí era su Hijo, en realidad Él tenía su ADN ahí de María para podernos redimir a todos nosotros, a todos los seres humanos, negros, blancos, amarillos, de todas las razas, de todas las edades, de todos los géneros. O sea, Dios vino, o sea, a través de su Hijo para darnos vida a todos nosotros. Pero Jesús no era Dios, Jesús era el Hijo de la Virgen María, era el Hijo de Dios, no Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que Dios no puede morir. Dios no puede morir porque Dios no es un hombre y Jesús era un hombre. Por eso pudo morir. Es más, cuando la escritura habla acerca de la resurrección de Jesús, la Biblia manifiesta que Jesús no resucitó. Y si no, vaya usted y escudriña y usted mismo se da cuenta de que la Biblia no dice que que Jesús resucitó, sino que dice que Dios lo resucitó de los muertos. Imagínense, o sea, tuvo que ser Dios quien resucitara a Jesús de los muertos. Y eso me parece súper bonito porque fue Dios, el Espíritu Santo, quien resucitó de los muertos a Jesús y nos da la promesa a todos nosotros que así como Dios resucitó de los muertos a Jesús, también nos resucitará a todos nosotros. Y esa es la esperanza y esa es la promesa que tenemos en Dios en esta mañana. Así que la invitación es para que no lo hagamos desde el sacrificio, hagámoslo siempre desde el amor. Vamos a orar en esta mañana. Padre maravilloso Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por haber enviado a Jesús a morir por nosotros. Gracias, Señor, por llevar nuestros pecados en él. Gracias por permitirnos ir más allá, Señor, aún de lo desconocido, Señor. Gracias por entender nuestra humanidad, Señor. Gracias porque sabemos que tú sabes todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que accionamos, Señor. Porque tú sabes cómo nos sentimos, amado Señor. Gracias por hacernos herederos de un mejor pacto, Señor. Gracias porque a través de la muerte de tu Hijo somos salvos, amado Señor, porque no necesitamos sacrificarnos. Sí esforzarnos, pero no sacrificarnos, que es diferente, Padre. Gracias, Señor, porque aún los que estamos en este devocional nos hemos esforzado, Padre, para estar aquí delante de ti, para aprender, para conocerte, Señor, para poder presentar, Señor, a un Dios generoso, a un Dios amoroso, a un Dios lleno de bondad, de benignidad, como dice tu palabra. Gracias, eterno Dios, porque por medio de Jesús nos fue dada la vida eterna, amado Señor. Gracias porque no se trata de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, Señor. Se trata de vivir una vida en plenitud. Se trata de llevar una vida santa delante de ti, pero no en mis fuerzas, no en mi humanidad, Señor, sino en tus fuerzas, porque dice tu palabra que eres tú el que nos guarda, que eres tú el que nos enseña, que eres tú el que nos fortalece, amado Dios. Y hoy te damos gracias en esta mañana, Señor, y nos disponemos, Señor. Nos disponemos en este día a tener un día maravilloso, Señor, a vivir con una sonrisa, Señor, en nuestros labios, a entender, Señor, que realmente delante de ti tenemos motivos para agradecerte, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy te ofrecemos este cántico, Señor. Hoy invocamos tu nombre, Señor. Dale gracias a Dios ahí, con tus propias palabras, en tu habitación, en tu lugar secreto. Dale gracias a Él por su amor, por su misericordia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos de reposo Él me hará descansar, me guiará por sendas de justicia, confortará mi alma, me guiará por sendas de
justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, 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 no me va a faltar nada, Señor, nada me faltará. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, Señor, que en lugares de delicados pastos nos harás descansar. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Y hoy declaramos esa palabra para nuestra vida, Señor. Tú eres nuestro pastor y tú cuidas de nosotros, y en lugares de delicados pastos tú nos haces descansar, Señor. Gracias, Señor, porque los mejores pastos son para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.